A continuación, usted escuchará una enseñanza ofrecida en la Iglesia Presbiteriana Reformada El Redentor. Si desea edificarse con más contenidos, visite nuestro sitio web www.iglesiaelredentor.com o encuéntrenos en Spotify como Iglesia El Redentor. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. En la última casa que Teresita y yo vivimos en Miami, mientras que vivíamos ahí recibimos una llamada y nos dijeron, oye, alguien se ha colado en vuestra casa y no sabemos lo que esté pasando. Cuando corrí a la casa, Teresita estaba de viaje, cuando corrí a la casa me encontré que habían roto una ventana en la parte trasera de la casa y que habían entrado a robar. Y habían llegado primero a ese primer cuarto donde estaba la ventana y había algunas boberías, pero después llegaron a nuestra habitación y empezaron a sacar todas las gavetas y todo para buscar básicamente un par de cosas que es lo que más robaban, que era dinero, efectivo, prendas, cosas pequeñas que se pudieran llevar. Incluso una de las cosas más importantes que se nos llevaron fue una de las fundas de una de nuestras almohadas, porque en esta funda entonces donde metían las cosas que se iban a llevar. Cuando llegué a ese cuarto, metía miedo. Porque no solo la pregunta es qué se habían llevado, sino habían violado nuestra privacidad, nuestro lugar donde dormíamos, donde estábamos. Y tú sabes que lo interesante es que después de hablar con la policía, nos dijeron que era una práctica muy común de que ellos vienen a la puerta del frente, tocan y esperan que tú le abres. Y si le abres la puerta, ellos dicen, no, estamos aquí, inventan alguna historia para que tú los entretengas brevemente y después ellos se van. Porque ellos no están buscando que tú le abras la puerta, ellos están buscando estar seguros que la casa esté vacía. Y si nadie le contesta a la puerta, entonces lo que hacen es van a la parte de atrás donde hay más privacidad, donde menos personas lo pueden ver. Y allí entonces buscan la forma de entrar. Y rompieron una ventana y ya el cuento lo sabe. Mano, esta es la realidad que vemos aquí en nuestro texto en esta mañana. Que los que verdaderamente quieren estar y están legalmente ahí y son parte de, entras por la puerta. Qué bueno que tenemos una puerta aquí a la entrada de la iglesia para cada uno de nosotros entrar y poder disfrutar de estar aquí, celebrar juntos y juntos seguir aprendiendo, seguir conociendo las cosas del Señor. Pero ustedes no se van a quedar aquí. Después de un rato tendremos un segundo tiempo, tendremos una capacitación hoy especial después del servicio, pero eventualmente salimos por esas mismas puertas hasta que, si Dios quiere, algunos nos vamos a reunir el martes en la reunión de evangelismo, otros el miércoles en el grupo de club de inglés y diferentes reuniones que toman lugar aquí durante la semana hasta que el próximo domingo nos podamos reunir nuevamente. La realidad es que el que viene a participar y disfrutar usa la puerta y usa un lugar donde todo el mundo lo puede ver sin ningún problema. Si no, y por favor no me tome nadie a mal si por alguna razón en el pasado han tenido que entrar por una ventana, ¿ok? Pero normalmente, porque se nos cerró la puerta y tuvimos que entrar por una ventana, pero normalmente usamos la puerta para entrar y salir. Lo que vemos en nuestro texto es algo que debió haber sido muy conocido, especialmente para los que estaban oyendo a Jesús en el capítulo 10. En el capítulo 9 están sus discípulos con él, pero también los fariseos y los líderes religiosos. Y ellos están hablando de lo que hizo Jesús
que le dio vista a un ciego y están tratando de interrogar no solo al ciego, cómo, por qué, quién, y después a los padres del ciego. Pero la idea es que estaban hablando mal de quien había sanado al ciego y también amenazando a que los que fueran seguidores, oidores de ese Jesús que había sanado al ciego, iban a ser expulsados de la sinagoga y de la fe judía. Los fariseos eran personas que debieron haber conocido muy bien el contexto de ovejas y del pastor. Es más, que déjenme hacer una rápida recapitulación de algunos de los versículos que hablan en esta historia en el Antiguo Testamento. Posiblemente el texto más conocido de toda la Biblia es Salmo 23, cuando nos dice: el Señor es mi pastor, nada me falta, en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce, y el resto del Salmo ustedes lo conocen. Un poquito más adelante, el Salmo 79, y nosotros, pueblo suyo y ovejas de su prado, te daremos gracias para siempre, a todas las generaciones hablaremos de tu alabanza. Salmo 80, presta oído, oh pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño. Salmo 95, que ya vimos hoy, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Ezequiel también, que vimos hace un ratico atrás: yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. Salmo 119, me he descarriado como oveja perdida, busca a tu siervo porque no me olvido de tus mandamientos. Isaías, que también vimos, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Y por último, en este breve repaso, Isaías 40, como pastor apacentará su rebaño. Y en su brazo recogerá a los corderos, y en su seno los llevará, guiará con cuidado a las recién partidas. Un pastor que ama a su rebaño. Pero el Antiguo Testamento también nos apunta a que hay otra clase de pastores que no eran tan buenos. En lugares como Jeremías capítulo 23, ¡ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados!, declara el Señor. Y en el texto también de Ezequiel 34, aunque vimos el 15 hace un rato atrás, pero anterior a eso dice lo siguiente: entonces vino a mí palabra del Señor, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así dice el Señor Dios: ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Comen la grasa, se han vestido con la lana, degüellan la oveja engordada, pero no apacientan el rebaño. Así que si el Antiguo Testamento habla de esta ilustración y de la iglesia como ovejas y el rebaño y del pastor, también habla de malos pastores. Pero qué bueno que no nos deja solamente con malos pastores, sino también nos apunta y nos proporciona y nos dice que vendrá un buen, gran pastor, el Mesías prometido, que unirá a las ovejas de todo Israel. Y en Ezequiel también 34, versículo 23, dice lo siguiente: entonces pondré sobre ellas un solo pastor, que las apacentará, mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. Nuestro texto hoy en Juan 10 es el cumplimiento de esta profecía que Ezequiel nos comparte. Y lo que tenemos ante nosotros es lo que en la gramática se llama una alegoría. Es una comparación, dice el versículo 6. No es parábola,
Es más que solamente encontramos parábolas en los sinópticos, en los 3 evangelios sinópticos, en el libro de Hebreos, pero es lo que en griego dice la palabra paroimía, y es en Juan y solo en Juan, y también en Segunda de Pedro, que encontramos este uso en la gramática, donde es una alegoría, una metáfora que habla específicamente y apunta a algo que está implícito. Veremos que Jesús da significado a diferentes partes de esta metáfora. Incluso hay algunas que va a dejar en este texto sin definir completamente. El contexto va a definir algunas otras. Así que habiendo dicho eso, vamos a ver el texto empezando con el versículo 1. Dice Jesús, amén, amén. Eso es lo que dice el Evangelio. Nuestra traducción dice en verdad. Pero lo que está diciendo el idioma original es, oigan, presten atención, es sumamente importante, de verdad, de verdad. Es más que el Evangelio de Juan 25 veces va a usar esta repetición, amén y amén. O sea, así es, escúchame, así es. Normalmente, cuando vemos eso, está apuntando a algo que se acaba de decir y que ya ha declarado, y consecuentemente, porque he dicho estas cosas, ahora lo que digo tiene más importancia. Si te acabo de declarar en el capítulo 9 algunas cosas, escucha lo que te voy a decir en el 10. En nuestro contexto, hay un cambio de estilo gramático significante entre el capítulo 9 y 10, pero hay una unión temática. Lo que se introduce en el 9, vamos a verlo en una forma más completa y el resultado de lo que dice el 9 en el capítulo 10. Y es aquí en Juan que apunta hacia lo que acaba de decir el Evangelio. Y a través de las 25 veces en el Evangelio de Juan, usa la misma estrategia. Después de haber hecho una declaración, dice amén y amén para apuntar a lo que acabo de decir. Y ahora nuestro texto, después de haber hecho esta declaración, presten atención, así es, de verdad, de verdad. Ahora dice lo siguiente, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte. El que no entra por la puerta, primero que nada está haciendo una declaración, que algunos no entran por la puerta. Hermano, tenemos que ver aquí una advertencia a la realidad. No todos van a entrar por la puerta, algunos se tratan de colar por la ventana de atrás. Pero cuidado con los que no entran por la puerta. Está el Evangelio haciendo una advertencia que hay un peligro real y tienen que estar ustedes al tanto. ¿Por qué no usa la puerta algunas personas? Bueno, para muchos es porque no la conocen. Tan simplemente reconocen que hay que pasar por un lugar y ellos no quieren pasar por ahí. Nuestro texto un poquito más adelante va a definir esa puerta. Permítanme llegar ahí en un rato. Pero para algunos es porque la puerta está cerrada. Como vimos en el cuadro aquí, el propósito del redil era proteger y cuidar, pero se cerraba con una puerta para proteger que las ovejas no se salieran, pero que también el enemigo no entrara. Porque el enemigo no iba a entrar por la puerta. Está cerrada y está siendo protegida por el pastor. En el caso nuestro es el portero que abre la puerta para el pastor. Ahora hemos visto que hay lo que se llama el redil, este lugar hecho de estas piedras o de espinos o de palos para proteger y tener cuidado de las ovejas por la noche. El rebaño, por otro lado, es
por definición, un conjunto de animales, típicamente ovejas, que se agrupan bajo el cuidado de un pastor. En el caso de un pequeño rebaño como el que vimos aquí, unas cuantas ovejas, pero hay también la realidad que hay un rebaño grande, mucho más completo. Y hermano, nosotros tenemos que reconocer que si aquí hay un rebaño, este no es el final de la iglesia del Señor. Y por muy excelente y muy ¿qué palabras usar para describirte, Natán? Por muy comprometido, por muy preparado, por muy dedicado a ustedes. Él es nada más que el cuidador de este grupito de ovejas. Pero hay otro pastor, y él hablará de él la semana que viene, que tiene la responsabilidad de no solo de cuidar de ustedes, de él, sino también de todo su rebaño. Versículo 16, que se verá la semana que viene, habla de que hay otras ovejas que también tengo que ir a ver y cuidar de ellas también. El redil, por otro lado, es un lugar físico. Es un lugar donde entran y hay una puerta que se le proporciona para que tengan acceso a ese redil. El pastor lleva las ovejas del rebaño al redil por la noche para que estén guardadas, protegidas, y en el amanecer las saca otra vez para que puedan ir a comer y que puedan ir y estirarse, hacer su ejercicio, etc. Así que cuando vemos aquí el texto nos dice que hay algunos que no entran. A lo mejor se pueden titular y llamar pastores o se pueden poner como lo que vimos aquí en Jeremías y en Ezequiel, que dicen ser pastores, pero están buscando sus propios intereses y no servir al gran pastor. Entonces dice aquí, el que no entra por la puerta, y ahora la definición de que esas otras personas que no son pastores, son ladrones y salteadores. Ladrón y salteador. El ladrón es la persona que quiere quitarte lo tuyo, quitarte algo de lo que tú tienes. Y el salteador quiere hacer lo mismo, pero está listo y dispuesto a usar violencia para hacerlo. Toma el hecho de querer robar y llevarlo a una escala de que estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para quitártelo. Es interesante que la audiencia, en parte de Jesús que está hablando en este momento, si vamos al capítulo 9, el capítulo anterior, se van a encontrar que la audiencia, dice el versículo 16, pero algunos de los fariseos, del capítulo 9, perdón, 9:16, pero algunos de los fariseos decían, este hombre no viene de Dios porque no guarda el día de reposo. Fíjate lo que están haciendo, hablando mal de Jesús. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Hermano, dice, ponen de acuerdo con qué acusar. La idea era robarle a Cristo, robarle de sus seguidores. Un poquito más adelante, el versículo 22, sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que alguien que confesaba a Jesús, que era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Hermano, una de las cosas que vemos claramente en el capítulo anterior es que habían otros que sí eran ladrones y salteadores y estaban dispuestos a hacer lo que tuvieran que hacer por quitarle a los discípulos y los seguidores de Cristo y que fueran expulsados de la iglesia, de la sinagoga, que fueran expulsados de ser parte del rebaño, sacarlos del redil, sacarlos del rebaño. Nos encontramos con que la puerta define a quienes son una cosa o son otra.
Porque el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. La puerta ayuda a definir. Si entraste por la puerta, eres. Si no entraste por la puerta, no eres. Los que no entran por la puerta no usan al pastor, no usan la palabra de Dios, tienen intenciones malas y lo que quieren hacer es destruir. Lo veremos más adelante en el versículo 10. El pastor de las ovejas, no le puedo hablar del pastor de las ovejas porque ese es el mensaje de la semana que viene. Así que prepárense, estén orando para que puedan hablar del pastor de las ovejas. Así que seguimos. Y a este le abre el portero. ¿A quién le abre? Al pastor. En mi edificio, algunos de ustedes han tenido la oportunidad de ir por allí, hay un portero. Y ese portero me conoce a mí por nombre. Él es el que me abre el portón para que yo pueda entrar. Él tiene la responsabilidad de protegerme a mí y me ayuda. No sé si les he contado a algunos de ustedes, pero hace unos días atrás se me inundó a las 2:30, a las 1 de la mañana, el apartamento con agua que estaba cayendo, lluvia, y consecuentemente el portero vino, se trepó por una escalera por arriba de mi pérgola y empezó a cortar una lona que habían puesto allí, supuestamente para proteger los que están pintando el edificio, pero lo que estaba haciendo era causando una acumulación de agua que eventualmente cedería esa lona y entrar en mi pieza y en el cuarto de atrás. Este portero se trepó ahí arriba y me ayudó en esas circunstancias. También él es una persona que me ayuda a comunicarme con otras personas y las responsabilidades que hay allí en el edificio. Pero nuestro texto no define por completo este portero, porque no es Cristo. El portero abre la puerta al pastor, abre la puerta a las ovejas, así que no es Cristo. Y este es uno de los elementos de esta comparación, de esta metáfora, que no tenemos una definición por completa. Jesús va a definir algunas y el contexto ya apunta hacia esos fariseos y ellos son los ladrones y salteadores. Ahora, las ovejas, dice aquí el texto, oyen la voz del pastor, llaman el pastor a las ovejas por su nombre y las conduce afuera. Nuevamente, toda esa parte la dejo para la semana que viene, cuando el tema será el pastor. El versículo 4 dice lo siguiente: cuando saca todas las suyas, hablando del pastor, el pastor tiene como tarea en este versículo aquí tomar a las ovejas y conducirlas, no solo a que entren en el redil, sino también sacarlas. Y dice aquí, no solo sacarlas, sino sacarlas a todas, no deja ninguna. Pero dice al final, hay un descriptivo aquí, dice, las suyas. Él saca las ovejas de él. En algunas ocasiones, si habían varios pastores en el área, ellos utilizarían un redil en común y consecuentemente habían ovejas allá adentro mezcladas. Pero cuando venía un pastor, él llamaba a sus ovejas, las sacaba, las suyas, ¿ok? Y ellas le seguían y oían su voz porque le conocían. Y las sacaba con el propósito de que puedan ahora experimentar la necesidad de comer, de ser guiadas a pastos, de hacer un poco de ejercicio. Hay otras que no eran de ese pastor y consecuentemente a lo mejor se quedarían esperando que su propio pastor viniera a buscarla. Pero interesante que el pastor dice aquí, va delante de ellas. Él conoce el camino, él está listo a enfrentar el peligro. Primero, él da el ejemplo y después de todo, también si tiene que regresar porque una se perdió o está extraviada o le pasó algo, regresa. Léete Lucas 15, cuando
el pastor deja las 99, las 100, deja 99 para buscar la una. Y dice el texto que no solo el pastor las guía, las lleva, sino que las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Y noten que siguen porque el pastor va adelante. Hay algunos lugares donde hoy por hoy, cuando se están tratando de juntar a las ovejas, el pastor va, o los que están tratando de juntar a las ovejas van por detrás. Pero en el tiempo bíblico y normalmente lo que vemos en la enseñanza bíblica, el pastor va adelante, es el ejemplo, es el que sabe dónde tienen que ir y para ahí las va a llevar. Las ovejas lo conocen y lo siguen y hay muchas que pueden seguir ese ejemplo y disfrutar de lo que hay para él. Pero no todas las ovejas son de él. Acuérdense lo que dice también Mateo capítulo 7, que muchos le dirán, Señor, Señor, y él les dirá, apartaos de mí que nunca los conocí. Hay algunos que entran en el rebaño, que entran en el redil, pero que no son ovejas y por consecuentemente no pueden seguir al pastor. Dice el texto, pero a un desconocido no seguirán. No todos los que siguen al pastor están obedeciendo al pastor. Y hay muchos que no están dispuestos, aun cuando entran, no están dispuestos a seguir al pastor. Pero lo bueno es que cuando viene el desconocido, las ovejas verdaderas siguen al que es el pastor y no siguen a los que dicen ser pastor, sino que huirán de él, corren en la dirección opuesta y van a la voz verdadera, van al pastor verdadero y van a la verdad que ese pastor está compartiendo. Porque no conocen la voz de los extraños. Noten que ahí la palabra es plural, más de uno. Hay muchos que dicen ser que no son. Y te toca a ti en mucha oración discernir lo que sí son. Pero si conocen la voz de Jesús, que es uno solo, van a conocer y seguir al verdadero pastor. Hay muchos que dicen ser. El Antiguo Testamento nos habla y nos advierte. Jesús aquí está diciendo, mira lo que les acabo de destacar en el capítulo 9 y lo que ellos quieren hacer. Y ahora llegamos a el versículo 6. Y Jesús les habló por medio de esta comparación. Y esta es la palabra paroimía, es la alegoría. Es algo que está comunicando, que está implícito. Como por ejemplo cuando se habla de dile a esa zorra, hablando de Herodes. Aquí, en nuestra comparación, en nuestra metáfora, está siendo implícito que Jesús es algo. Es la puerta que vamos a ver en el versículo 7. Tenemos que tener cuidado cuando estamos viendo una alegoría, que no le tratemos de dar tanto significado a todos los puntos, porque algunos no los tenemos claros. Otros es Jesús mismo que nos los declara. Así que podemos depender y entender cuando Jesús dice, yo soy la puerta. Ahí no hay confusión. Pero, por ejemplo, cuando habla del redil y el rebaño en el versículo 16, pero cuando habla de portero no tenemos toda claridad. ¿Y qué de los ladrones y los salteadores? Está siendo declarado por el contexto del capítulo 9. Dice el texto, en el medio de esta comparación, que cuando Jesús le comparte esta metáfora, esta alegoría, ellos no entendieron lo que decían. ¿Quiénes son ellos? Los del capítulo 9. ¿Quiénes son ellos? Los discípulos que le estaban acompañando en parte, pero también los líderes religiosos que estaban cuestionando lo que él había hecho, sanando al ciego, y también queriendo robarle
a sus ovejas, a sus discípulos y a sus seguidores. Realmente, si hubieran conocido estos fariseos mejor la palabra de Dios, la revelación de Dios, hubieran podido haber hecho esta conexión que es tan implícita a través de todo el Antiguo Testamento. Pero hay otro elemento esencial aquí, y es la presencia y la obra del Espíritu Santo. Fuera de que sea Dios mismo quien se les revele, no pueden ellos entender, aunque se lo está diciendo en la cara. Uno de mis textos favoritos se encuentra en Ezequiel 36, 24. En el medio de describir a estos que no entendieron, noten lo que dice la misma palabra de Dios. Ezequiel 36, 24 al 27. Porque los tomaré de las naciones, los recogeré de toda la tierra, los llevaré a su propia tierra. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias, de todos sus ídolos. Los limpiaré. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra. Les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Hermano, cuando tú lees eso, no cabe duda de quien está haciendo la obra es Dios, no el hombre. Es Dios que tiene que hacerlo todo, desde un principio hasta un final. Y aunque Dios se le ha revelado a través del Antiguo Testamento, de alguna forma ese Espíritu Santo del cual aquí Ezequiel está hablando no había sido depositado en muchos de estos líderes, no voy a decir todos, en muchos de estos líderes religiosos, fariseos, saduceos, etcétera. Y consecuentemente, si Dios no ha hecho esta segunda parte, no solo es decir la verdad, sino que ha preparado a esa persona para que ese corazón de piedra ahora pueda responder y pueda tener vida. En vano van a decir lo que van a decir y hacer lo que van a hacer. Parte de nuestra tarea es de ir y compartir las buenas nuevas con personas que todavía no están caminando con el Señor. Y tú dirás, bueno, si yo les digo las cosas buenas, ellos van a responder. No, no todo el mundo va a responder. Porque a no ser que Dios prepare ese corazón y Dios prepare esa mente para que pueda recibir esta verdad, no pueden responder. Y por eso parte de nuestra oración debe ser, Señor, prepara el terreno donde el Evangelio ha de ser compartido. Esas citas divinas donde tú nos vas a llevar. Ayúdanos, Señor, a hacer nuestra parte, que es decir la verdad, pero confiar en ti que tú vas a hacer lo que tú tienes que hacer, porque fuera de que tú lo hagas, nosotros no podemos lograr nada. ¿No entendieron? Los líderes religiosos, Jesús enfrente de ellos, hablándole, demostrándole los milagros, hablándole de su tarea y de su logro, y no entendieron. Jesús dice, déjame explicarte, déjame decírtelo otra vez, déjame decírtelo, es más que lo voy a amplificar un poquito lo que te acabo de decir. Y ahora en el versículo 7, tratando de ayudar a esos que estaban presentes y especialmente a sus propios discípulos que le estaban acompañando, le dice Jesús, le dijo de nuevo. Qué bueno que Dios es un Dios paciente y nos dice las cosas una, dos y cuántas veces. Qué bueno que Dios está listo para decírnoslo nuevamente hoy. Y si no escuchas hoy y Él no regresa antes, también te lo dirá mañana. Está listo para decírnoslos una y otra vez. Y aquí repitiendo, ¿tú sabes cómo abre el versículo 7? Amén y amén. Como empezó el versículo 1. Escuchen, de verdad, es así. Escúchenme a mí, dice Jesús. Nuevamente el doble amén. Y después de decir, escucha, escucha.
Dice, yo soy la puerta de las ovejas. Usa el yo soy, el nombre que Dios utilizó para identificarse ante Moisés y el pueblo que iba a dirigir para salir de Egipto. Es el nombre que Dios dice cuando te quiere identificar por encima de todo. El yo soy es el que te está mandando Moisés y es a quien tú le vas a presentar al faraón. Y ahora Jesús dice, yo soy. Y qué bonito que en el Evangelio de Juan hemos visto ya dos de estos yo soy. Hoy estamos viendo el tercero. Vimos el pan de vida, yo soy el pan de vida. Vimos, yo soy la luz del mundo. Hoy estamos viendo, yo soy la puerta. La semana que viene, yo soy el buen pastor. Y así a través de los próximos 4 domingos también. Yo soy la puerta. No dice una puerta, no dice entre las puertas, no dice la puerta. Y no solo está apuntando a su divinidad, sino también a su exclusividad. Es solamente yo y no hay otra forma de entrar. Si no entras por la puerta, eres ladrón y salteador. Pero si entras por la puerta, ese es el gran pastor. Yo soy el hombre. La puerta es el acceso. Si tú quieres acceso a ser parte del redil, a ser parte del rebaño, a ser parte del pueblo de Dios, es solamente a través de esa puerta. Es Cristo Jesús. Es la puerta para las ovejas, los que van a ser verdaderos partícipes de la iglesia, del rebaño, del pueblo de Dios, de la novia de Cristo. Yo soy la puerta. Todos los que vinieron antes de mí, y eso aquí introduce algo de confusión. ¿Cuántos? ¿Quiénes son? ¿Los profetas de anterior? ¿Los líderes de ayer? No, porque fíjate lo que dice ahora esta palabrita corta de 3 letras. Son. Está hablando de los que están presentes en este momento. Antes de mí son. ¿Quiénes son? Los del capítulo 9. Son ladrones y salteadores. Sí, habían venido antes, se habían presentado como y están presentes, tan presentes como el capítulo anterior, no, como el capítulo 10 del cual estamos hablando. Están todavía presentes. Dice el capítulo, el versículo 40 en el capítulo 9. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, están presentes. Pero las ovejas no le hicieron caso. ¿Por qué? Dice el texto, porque eran extraños, eran ladrones, salteadores, no conocían la voz, pero sí conocerían la del gran pastor. Pero tú sabes que lo triste de este texto es que sí hay algunos que no le hicieron caso, pero esto quiere decir que hay otros que sí le hacen caso. Hay otros que sí le hacen caso a esos ladrones y salteadores, a esos enemigos. Y es triste cuando tú ves a familiares, a seres queridos, amistades de trabajo o colegas de colegio que le están haciendo caso a esos ladrones y a esos salteadores. Y tu posición es orar para que Dios pueda revelarse, pueda preparar este corazón, para que tú les puedas seguir presentando la puerta que es Cristo Jesús. Y ahora en el versículo 9 se repite, yo soy la puerta. Nuevamente Jesús se identifica y dice, yo soy. Se identifica como lo que ya dijo en el versículo 7, la puerta. Y dice, y si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Cristo se define él mismo como uno de los elementos en esta metáfora, alegoría. Y dice, yo soy la puerta. ¿Cuál es la confusión? Cristo dice,
Es a través de mí y solo a través de mí, la única puerta. El Evangelio, según San Juan capítulo 3, en los versículos 16 y 17, ya ha dado explicación a esta realidad. Cuando nos vemos que Dios proporciona una provisión divina para una condición humana. Y dice el texto, porque de tal manera amó Dios, no el hombre amó a Dios, sino amó Dios al mundo, que dio a su Hijo la puerta, el único acceso, para que todo el que crea en Él, en esa puerta, en ese Jesús, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es un regalo de Dios para ti y para mí, y es provisto por Dios para todos los que estemos dispuestos a creer y confiar en Él. La fe en Cristo Jesús es la única puerta para las ovejas, para los creyentes, para los que son parte de la iglesia verdadera y la iglesia invisible. Confianza personal en Cristo únicamente. Su expiación sustitucional. ¿Qué quiere decir eso? Que Él es nuestro sustituto. Él muere en la cruz para que tú y yo no tengamos que morir, para reconciliarnos con el Padre y para hacernos ese regalo de vida eterna. Es algo que recibimos porque Él quiere ofrecerlo. Efesios 2, 8 y 9 habla que por gracia ustedes han sido salvos. Gracia es un regalo, algo inmerecido por medio de la fe, y esto no procede de nosotros, no es nada que nosotros hacemos, sino que es don, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, el regalo que Dios tiene para nosotros es que tú y yo podamos disfrutar de esa realidad y podamos ofrecer este regalo a otras personas. Romanos 6:23, otro de los versículos que habla de este regalo. La condición del hombre está muerto en pecado, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Dice el texto, el que entra por mí será salvo. ¿Pero salvo de qué? Salvo porque nuestro rumbo es hacia el infierno desde el momento que nacemos, y al encontrarnos con este pastor y entrar por esta puerta que él representa, nuestro rumbo cambia y ahora es hacia gloria en vez de el infierno. Nuestro destino cambia para que podamos disfrutar vida y vida eterna. Es más, que nuestro propio texto, el capítulo 10, un poquito más adelante en el versículo 28, habla de lo mismo. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie se las arrebatará de mis manos. Qué bueno es que podemos disfrutar de algo que es eterno, no temporal, no por un ratico, no que lo puedo perder. Dice, jamás perecerán. ¿Tú quieres seguridad? Es solo en Cristo Jesús, en las manos de ese gran pastor. Nadie las arrebatará de mi mano. Qué bello cuadro de seguridad, de protección de nuestro pastor. Y por último, vemos los beneficios también de estar con Él, disfrutar de la salvación, disfrutar del pasto, del alimento que Él tiene para nosotros, específicamente espiritual, libertad de culpa, de miseria, de castigo, del pecado, porque Él lo pagó. Y dice nuestro texto en el versículo 10, abundancia de vida. Y después dice, y entrará y saldrá. Acuérdense que parte de lo que el capítulo 9 hace, que querían los líderes, los fariseos, sacar a la familia y a este ciego que ahora estaba pudiendo ver, sacarlos de la sinagoga y de redil donde él pertenecía. Y ahora podemos nosotros reconocer que a través de esa puerta podemos entrar y salir con toda libertad, comodidad y protección de entrar en ese redil y en el gran rebaño. El poder salir tiene un propósito, de que tú aquí te puedas nutrir, sentir protección y oír de tu pastor, pero que salgas por esa puerta y vayas en el poder de esa puerta que es Cristo Jesús, a compartir a Cristo como puerta para otros que necesitan entrar.
termina nuestro texto diciendo, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón ya lo vimos, el salteador ya lo vimos, y créame que es un peligro actual y real en el cual mucho del mundo está sufriendo bajo la influencia y la dirección de esos ladrones. Y su propósito no es nada bueno, robar, matar y destruir. Miren lo que le hicieron al mismo Jesús en Mateo 27. Los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. Hermano, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi esposa tuvo la oportunidad y yo he tenido la oportunidad de ayudar en parte como iglesia en Miami de clínicas a favor de las madres que estaban embarazadas de que no hicieran un aborto. Las clínicas a favor del aborto tienen como propósito robar dinero de esas personas, matar a esa criatura que está dentro, destruir esa persona que se presta para eso, su matrimonio posible, su hogar y su futuro. Y hermano, es el dolor eterno que ellos proporcionan. Vienen a robar y matar y destruir. Y así el enemigo. Pero Jesús, yo he venido contraste y con una opción mucho mejor para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús nos ofrece una reconciliación, nos ofrece salir de nuestra condición en pecado y poder disfrutar del perdón y la seguridad que tenemos en Él, que podamos disfrutar de lo que Él tiene. Pues permítame concluir. El redil representa tu iglesia, la comunidad cristiana, donde el miembro puede ser cuidado y disfrutar de protección, donde el pastor puede cuidar y guiar al miembro y entrar y salir por la puerta, oyendo su voz, pero especialmente oyendo la voz del gran pastor, que es Jesucristo. El rebaño, la iglesia universal e invisible, donde el creyente recibe vida y vida abundante, se junta esa novia. Y la puerta, Jesús, y solo Jesús. Yo soy la puerta. Uno de los yo soy que veremos en semanas por delante se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y es Jesús que está diciendo en este momento y en nuestro texto, pasen por la puerta para que tengan vida, para que puedan disfrutar no solo de vida, sino de la verdad eterna. La invitación la hace Él. Te invito a que oigas su voz, que lo conozcas más y más, que lo sigas y que al entrar al redil te prepares para también salir en el nombre de ese Jesús, con la ayuda y la compañía de ese Jesús, para compartir esa verdad con un mundo que necesita oír que Cristo es la puerta. Esperamos que este sermón haya sido de bendición y traiga frutos a su vida. Lo invitamos a visitar nuestro sitio web www.iglesiaelredentor.com y a edificarse con más de nuestros contenidos en Spotify. Gracias por escuchar.